Bueno, sobre el final de la semana que ha terminado, se ha conocido la primera encuesta post-elecciones generales que la ha publicado la consultora CB, con quienes hablamos habitualmente, y que ha arrojado números que son importantes y que han tenido fuerte repercusión, fruto de que esta consultora ha tenido muchos aciertos, entre ellos prácticamente han acertado por los que son márgenes de error nada más, digamos, el triunfo de Massa, y que Milei salía segundo y que Patricia Bullrich salía tercero, más o menos en los porcentajes y con las diferencias que las urnas han manifestado. Han tenido aciertos importantes, como el caso de Mendoza y algunos otros. Entonces nos parecía importante charlar con ellos porque, en definitiva, es la primera encuesta de una consultora que le viene acertando en las últimas elecciones, y esto ha tenido, obviamente, un impacto hacia todo, porque estamos todos expectantes de que puede llegar a pasar el día del balotaje. Por eso tenemos hoy la posibilidad de charlar con Martín Basales, el subdirector de CB Consultora, a quien le agradecemos nuevamente que nos atienda, como siempre. Martín, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo de nuevo. Muy bien, muchas gracias a ustedes por atendernos siempre. Bueno, ¿qué impacto que tuvo la publicación de esta encuesta, ¿no? Primero porque fue la primera que se publicó. Sí, algo que nosotros realizamos habitualmente es, o que nos ha servido, por lo menos en la elección general, ir viendo cómo evolucionan, ¿no?, los números de los distintos candidatos. Y para eso precisábamos tener, el lunes y martes, que fue cuando hicimos la toma de muestra, un pantallazo desde dónde se arranca, ¿no?, este escenario de balotaje. Y en ese buscar ese arranque, desde dónde parte cada uno de los candidatos, nos encontramos con un escenario muy parejo, ¿no?, como bien decía usted. Contanos un poco qué dicen estos números. Lo primero es saber, obviamente, y que me cuentes un poco de la ficha técnica. ¿Se ha hecho sobre cuántos casos? Bien, este es un estudio, que como bien le decía, que realizamos entre el 23 y 24 de octubre, de 1.715 casos a nivel nacional, lo cual nos da un error de 2.4, ¿no? Pero es un estudio hecho a nivel nacional y disgregado por sexo, edad, nivel educativo y regiones, lo cual, más allá de los márgenes de error que pueda tener, nos da un pantallazo bastante claro de cómo está hoy el escenario político nacional. Martín, contanos qué dicen estos números, ya en la competencia entre Javier Milei y Sergio Massa. Bien, estrictamente en lo electoral, en el escenario de balotaje, nos quedó un Javier Milei primero con 41.6 y un Sergio Massa 40.4. Un 10.4 de los encuestados nos dijeron que votarían en blanco, y un 7.5 hoy se mantienen como indecisos. Si lo volcamos a votos afirmativos, que son los que se terminan teniendo en cuenta, nos quedaría 50.7 para Javier Milei, 49.3 para Sergio Massa. Bueno, es un empate técnico, digamos. Un empate técnico, una elección que me parece que va camino a que sea todas las semanas 50 tanto para uno, 49 y tanto para otro, ¿no? No parece que sea una elección que se marque mucha diferencia, similar a lo que pasó con aquel Daniel Scioli y Mauricio Macri del 2015, y similar a lo que pasó el año pasado con Lula y con Bolsonaro en Brasil también, ¿no? Los dos en escenario de balotaje, una elección que se termina definiendo en las últimas semanas. En este caso, digamos, como solamente se computan los votos positivos en el balotaje, digamos que es, en este caso, no se contabilizan los votos en blanco, es este escenario que se está planteando ahora, ¿no?, el que estamos mostrando en pantalla, este cuadro. Es importantísimo saber, porque también ustedes los han medido, que los pisos y los techos que tiene cada uno, es decir, cuánto no lo votarían nunca a Milei, cuánto no lo votarían nunca a Massa, que es, me parece, uno de los puntos más importantes de esto, junto con el piso, de saber de dónde parte cada uno, pero cuánto no lo votaría nunca, me parece que a esta altura es realmente importantísimo.
Sí, totalmente. Y fíjese qué particularidad, porque ahí en ese aspecto tenemos a un Sergio Massa que tiene un piso electoral más alto que Javier Milei. 32.4 de piso para Sergio Massa, 28.2 para Javier Milei. Pero si vemos el techo, que serían aquellos que seguro lo votarían más los que podrían votarlo, ahí Javier Milei sí saca una diferencia, 45.4 de techo electoral para Javier Milei, 43.1 para Sergio Massa. De todas maneras vemos que sigue siendo muy parejo. En ese aspecto que usted marcaba de quién nunca lo votaría, 43.8 obtiene de encuestados que nunca votarían a Javier Milei y 48.2 de nunca votaría para Sergio Massa, lo cual vemos que aún en ese aspecto está muy parejo. Si vemos ese 28.2 de seguro lo votaría de Javier Milei, es muy similar a los votos que obtuvo en la elección PASO y en la elección general, ¿no? Y bueno, y ese el podría votarlo de ese 17.3 serían los votos que saldrían de otras fuerzas que se podrían llegar a sumar. Muy bien, ahora Martín, ahí justo la pregunta que te iba a hacer tiene que ver con esto. Si se ha podido y se percibe, ¿qué va a pasar con los votos de Juntos por el Cambio? Si ya se ha podido detectar hacia dónde se van a correr, si ya muestran o manifiestan algún tipo de preferencias respecto de Milei o de Massa. Sí, los votos de Patricia Bullrich nosotros tenemos que un 46.6% irían para Javier Milei, un 27.5% iría al voto en blanco y un 14.1% iría a Sergio Massa. Es decir, que si analizamos un poco políticamente lo que pasó en la semana, los votos ya estaban divididos de esa manera, me parece, ¿no? El electorado ya tenía noción, o los votantes más cercanos a Macri y a Bullrich, ese 46.6, bueno, optarían por ir con Javier Milei, pero después el ala más blanda de Juntos por el Cambio quizá optaría por un voto en blanco, que es ese 27.5, o algunos hasta incluso votarían al propio Sergio Massa, un 14.1. De ese 10% de ese 10% que manifiesta que no iría a votar, que era voto de Juntos por el Cambio, digamos, hay una instancia más en el estudio en el que se le pregunta, pero si usted decidiera ir a votar, o eso no lo hicieron todavía. No hemos trabajado sobre los que no han ido a votar, porque generalmente o cuando los hemos hecho siguen manifestando que no irían a votar. Incluso los niveles de participación en esta encuesta, nosotros tenemos un nivel de participación del 69%, que sería aún menor que lo que fue de la elección general. Bueno, de todas maneras me da la impresión, y una cosa que me sorprende, Martín, es que cómo desaparecen las proyecciones o los escenarios después de cada una de las elecciones. Es decir, aquel triunfo de Milei de las PASO terminó, digamos, diluido frente a un triunfo de Massa por más o menos unos 6 y pico de puntos sobre Milei, y cómo, por lo menos con lo que dice esta encuesta, desaparece lo que sería ese envión o ese triunfalismo de esos 6 puntos que le daba a Massa, ¿no? Sí, totalmente, es arrancar borrón y cuenta nueva, sobre todo teniendo en cuenta que quedan por fuera un 30% de votantes, ¿no? Para esta elección balotaje, sacando un poco el 23% que sacó Juntos por el Cambio, el 7% de Juan Schiaretti, el 3% de la izquierda. Bueno, ahí tendríamos un 33% de votos que se redistribuyen, pero incluso políticamente pasa lo que usted mencionaba recién, una reconfiguración del mapa político después de cada proceso electoral. ¿Cómo se distribuye el voto de Schiaretti? Digamos, de lo que ya se ha decidido para algún lado, ¿cómo van los porcentajes a cada uno de los candidatos? Bien, en ese caso tenemos nosotros que el votante de Schiaretti, un 37% iría para Javier Milei, un 26.5% para Sergio Massa y un 19.3% iría para el voto en blanco, un 17.1% hoy se mantiene indeciso, pero es mucho más parejo que lo que veíamos con Patricia Bullrich, e incluso es mucho más parejo que lo que vemos con Miriam Bregman. Igual sorprende bastante que la mayoría de los votos de Schiaretti vayan a Milei, ¿no?
Sí, el votante de Schiaretti yo lo analizaría en dos aspectos. Está el votante de Schiaretti de la provincia de Córdoba, que es un gran núcleo de los votos de Schiaretti, que que no iría nunca al masismo, digamos, sobre todo por ser una provincia antioficialista, digamos. Y después está el otro votante de Schiaretti, que es el votante de alguna provincia central que pertenece un poco más a ese peronismo federal, que ahí sí daría una ayuda al candidato Sergio Massa, ¿no? Estando más cerca ideológicamente quizás de Massa que del propio Javier Milei. Bueno, pero de los corrimientos que se detectan, digamos, tanto de los votos de Bullrich como de los votos de Schiaretti, digamos, tiene mayores porcentajes Javier Milei. Sí, y aún así, bueno... aún así queda empatada la elección, digamos, ¿no? Claro, ahí achica la diferencia que de ese crecimiento que veíamos de Sergio Massa, sobre todo en las últimas semanas. Bueno, Martín, como siempre, te agradezco muchísimo habernos atendido. Será hasta cualquier momento y felicitaciones por los aciertos de las últimas elecciones, de las últimas encuestas en las elecciones. Bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Era Martín Bazán, el subdirector de CB Consultora, dándonos este primer pantallazo de un panorama realmente escalofriante, le diría, con vistas al balotaje. Ya volvemos.